Bueno, vamos a terminar un ejemplo más del cambio de variable haciendo pues posiblemente uno de los ejercicios clásicos de cambio de variable, que es escribir el laplaciano o la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Voy a tener una función de dos variables en x, y y la voy a reescribir pues como una función en las variables r y t, donde r y t es el cambio típico en polares, y voy a reescribir la ecuación de Laplace en esas coordenadas, que es muy típico. Es un simple ejercicio para manejar correctamente el cambio de variable en ecuaciones en derivadas parciales, y de hecho, pues una vez que hace uno esto, pues ya no lo tiene que hacer más, y pues tiene ahí siempre cómo hacer el cambio. En realidad, ayer estuvimos viendo un ejemplo en el que usábamos las coordenadas polares, pero calculé directamente la u sub r y la u sub t. Como aquí lo que tengo es la u x x, recordad que el laplaciano es la u x x más la u y, pues entonces necesito realmente calcular la u sub x y la u sub y. Entonces cuando calcule la u sub x y la u sub y, ahora lo vamos a ver, pues voy a necesitar las derivadas con respecto a x y con respecto a y de la r y de la t. Por lo tanto tendré que calcularlas, ahora las calculo. Pero fijaros cómo funcionaría esto, que es otra vez la regla de la cadena en sentido habitual. Esta función u de x la voy a escribir como una función u mayúscula en r y t. Entonces si aquí derivo con respecto a x en esta función de aquí, como la r y la t dependen de x y de y, pues esto es la regla de la cadena, me dice que es la derivada de la u con respecto a todas sus variables, o sea, la u con respecto a r y la u con respecto a t, y luego las derivadas, esas hay que multiplicarlas por la derivada con respecto a la variable de derivación, que es la x. Es decir, me quedaría la u sub r más la u sub t, ¿vale? Y aquí aparecería la derivada de r con respecto a x, y aquí la derivada de t con respecto a x, ¿vale? Entonces, claro, la derivada de r con respecto a x en este formato no la tengo. Lo que voy a hacer es despejar de aquí la r y la t y calcular las derivadas. Lo voy a hacer todo ahora, que es un poquito también laborioso, y así ya las tengo porque las voy a necesitar a lo largo de todo el proceso. Entonces, fijaros que lógicamente r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, o sea que r es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y por tanto la derivada de r con respecto a x, pues derivando aquí típicamente, me va a quedar 1 partido por 2 la raíz por la derivada de lo de dentro, que es 2x, o sea que es x partido la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y como me van a ir apareciendo r y t, pues voy a reescribir esto en términos de la r y de la t, que en concreto x es r coseno y la raíz de x cuadrado más y cuadrado es r. Por lo tanto, la derivada de r con respecto a x es el coseno, ¿vale? Del mismo modo, la derivada de r con respecto a y, la voy a calcular ya, pues en la misma cuenta con la función es simétrica, la derivada queda exactamente igual, pero en términos de y. Y esto es r seno partido por r, que es el seno. ¿Vale? O sea que así ahora puedo implementar más fácilmente el cálculo. Y la t la voy a escribir como y partido por x sería la tangente de t, pues t es el arco tangente de y partido por x. Simplemente. Y la derivada, por tanto, de t con respecto a x, pues el arco tangente deriva como 1 partido 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, en este caso con respecto a x, que sería menos y partido por x al cuadrado. Y si metéis ese x cuadrado que está abajo multiplicando al denominador, pues queda algo del estilo, arriba quedaría un menos y, y abajo un x cuadrado más un y al cuadrado, porque sería el x cuadrado. Y otra vez en términos de r y de t, pues esto sería menos r seno. Aquí abajo tendríamos r cuadrado y por tanto queda menos seno partido por r. ¿Vale? Y la derivada de t con respecto a y, pues de forma similar sería 1 partido más x al cuadrado, y ahí la derivada con respecto a y de y partido por x es 1 partido por x. Y ahí voy a multiplicar por x arriba y abajo para poder meter un x cuadrado abajo igual que antes y que quede arriba una x y abajo un x cuadrado más y cuadrado, y otra vez queda
algo sencillo de ver, que es el coseno partido por R. ¿Vale? Las voy a guardar, esas derivadas, para luego echarles mano y poder escribir ahora por ahí. O sea que la derivada de R con respecto a X nos ha salido el coseno, con respecto a Y es el seno, ¿no? Y la derivada de t con respecto a X es menos seno de t partido por R, y la derivada de t con respecto a Y es el coseno de t partido por R. ¿Vale? Bueno, las voy a guardar ahí para luego poder borrarla ahí sin problema y que no se me pierda. Vale, pues entonces, por tanto, aquí fijaros que lo que queda es la u sub r por el coseno de t más la u sub t por el seno de t. Perdón, por el menos seno de t partido por r, que es la derivada de t con respecto a x. ¿Vale? Del mismo modo haríamos la u sub i, otra vez igual, aplicando la regla de la cadena, pues la u sub i va a ser una suma en las derivadas de la u con respecto a sus variables, la u sub r y la u sub t, por la derivada de r, en este caso con respecto a i, y aquí con la derivada de t con respecto a i, como es habitual en la regla de la cadena, ¿no? Y esto quedaría la u sub r, derivada de r con respecto a i es el seno, y la u sub t por derivada de t con respecto a i, que es el coseno partido por r. ¿Vale? Así que esa es la ux, la ui, esas son sencillas, es simplemente la regla de la cadena. La dificultad, entre comillas, porque en realidad es lo mismo una y otra vez, lo que pasa es que, bueno, pues un poco más pesado, es hacer otra derivada aquí, o sea, la uxx, ¿vale? Y eso es lo que requiere un poco de atención y de trabajo, pero no es más que la aplicación de la regla de la cadena una y otra vez. Entonces, ¿cómo queda la uxx? ¿Vale? Bueno, pues fijaros, la uxx sería derivar con respecto a x toda esa expresión. Entonces, ¿dónde está ahí la x? La x está ahí en todos lados, porque tengo la u sub r es una función de r y de t. Y la r y la t dependen de x, por lo tanto, aquí hay x. El coseno de t, la t depende de x y de y, por tanto, aquí también hay x. O sea que todas esas funciones dependen de x y de y. La u sub r es una función de r y de t, aunque solamente aparezca aquí u sub r, pero lógicamente la derivada de una función de r y de t, pues tiene r y t. Por lo tanto, cuando derive la u sub r, tengo que derivarla en todas sus variables, igual que antes. Es decir, la uxx va a ser la ur r más la urt, que son las dos variables de la r, de la función u sub r. La derivada de una función de la cadena es la suma de la función de las derivadas de esa función en todas sus variables. La función es la u sub r y las derivadas serían la urr y la urt. Aquí habría que multiplicar por la derivada de r con respecto a x, que es la variable de derivación, y aquí por la derivada de t con respecto a x, que es la variable de derivación. ¿Vale? Eso es la derivada de u sub r, por el segundo sin derivar, por el coseno de t, ¿vale? Más el primero, que sería el u sub r, por la derivada del segundo. Sí, perdón. ¿Dónde? Ah, sí, uy, perdón, se me ha ido de ahí, no sé por qué. Seno de t, gracias. ¿Vale? Más la u sub r por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el seno, el menos seno, por la derivada de t con respecto a x. Recordad que estoy derivando con respecto a x. ¿Vale? Es realmente sencillo, pero hay que tener atención sobre lo que se está haciendo. Esa sería la derivada del primer sumando. La derivada del segundo sumando, pues del mismo modo, la u sub t deriva como u sub tr más u sub tt, ¿vale? Por la derivada de r con respecto a x y por la derivada de t con respecto a x, por el segundo sin derivar, menos seno de t partido por r, más ut, ¿vale? Por la derivada con respecto a x de menos seno de t partido por r. Menos seno de t partido por r es una función que hay que derivarla como un cociente, es decir, sería
la derivada del menos seno, que sería el menos coseno, por la derivada de t con respecto a x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, que es menos seno, por la derivada del de abajo, que en este caso es la derivada de r con respecto a x y la derivada de r con respecto a x, partido el de abajo al cuadrado. ¿Vale? Vamos a sustituir esas derivadas de r con respecto a x, las derivadas de t con respecto a x por sus valores y abreviamos un poco esto. Entonces, bueno, fijaros que aquí lo puedo hacer casi directamente. Esto es el coseno, ¿vale? Aquí tengo otro coseno, entonces fijaros que URR, nada más que aparece aquí, esto va a quedar la URR por el coseno al cuadrado, ¿vale? Ese coseno del cuadrado viene del que está fuera y de la derivada de r con respecto a x. Así que este término ya lo tengo. Solamente tengo un término en UTT, que es ese, en el que aparece la derivada de t con respecto a x. La derivada de t con respecto a x es el menos seno de t partido por r, y aquí hay otro menos seno de t partido por r, así que aparecerá más la UTT por el seno cuadrado de t partido por r al cuadrado, ¿vale? Luego en URT tengo dos términos, que aparece la derivada de t con respecto a x por el coseno. Derivada de t con respecto a x por el coseno sería menos seno de t coseno de t partido por r, o sea, sale URT menos seno de t coseno de t partido por r, más un menos seno de t partido por r que hay aquí fuera, con la derivada con respecto a x de r, que es coseno, o sea que sale otro menos seno de t coseno de t partido por r. ¿Vale? Y así tengo lo que son las derivadas segundas. Y luego las derivadas primeras me queda un UR por seno menos seno de t y derivada de t con respecto a x, que es menos seno de t, sería un seno cuadrado partido por r. ¿Vale? Si no me equivoco, menos seno de t por menos seno de t partido por r, correcto. Y luego en u sub t, que lo tengo aquí, pues fijaros que queda derivada de t con respecto a x, que es menos seno de t partido por r. Esto un menos seno de t partido por r se va a cancelar con una r, y esto quedaría un seno coseno. Y aquí queda un más seno por derivada de r con respecto a x, que es el coseno, más seno coseno partido por un r al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que estos realmente son el mismo término, así que me voy a cargar uno y voy a poner un 2, y aquí lo mismo, voy a cargar uno y voy a poner un 2, y lo simplifico un poquito sin necesidad de reescribir todo esto. ¿Vale? Ok. Esa sería la UXX. Vamos con la UI, que vuelve a hacer lo mismo. Es volver a aplicar la regla de la cadena, en este caso a esta función de ahí. Ahí ya voy a directamente a sustituir las derivadas de t con respecto a y, de r con respecto a y, que van a ir saliendo por los valores que tengo ahí. Entonces, una vez igual que antes, la derivada de esto es un producto, derivada de u sub r con respecto a y será la URR más la URT. Aquí aparecerá la derivada de r con respecto a y, que es el seno, y aquí la derivada de t con respecto a y, que es el coseno partido por r, esto por el segundo sin derivar, que es el seno, más el primero, u sub r por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de t con respecto a y, que es la variable de derivación, que es el coseno de t por r. ¿Vale? Recordad que estamos derivando con respecto a y. Ese sería el primer sumando. El segundo sumando de forma igual sería la UTR más la UTT, las derivadas de la u sub t en todas sus variables, por la derivada de r con respecto a y, que es el seno, por la derivada de t con respecto a y, que es el coseno de t partido por r,
por el segundo sin derivar, que es el coseno partido por R, más el primero, U sub R, por la derivada de R con respecto a, por el segundo, por la derivada del segundo, que es la derivada del coseno partido por R, que vuelve a ser la derivada de un cociente, que sería menos seno de t, por la derivada de t con respecto a I, que es el coseno de t partido por R por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, que es el coseno, por la derivada del de abajo con respecto a I, que es la derivada de R con respecto a I, que es el seno partido del de abajo al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Esto, bueno, están sumados. Aquí era un menos seno coseno partido por R, menos seno coseno partido por R, lo he escrito como menos 2. ¿Vale? Y aquí lo mismo, es un seno coseno más un seno coseno, lo he escrito como 2. ¿Vale? ¿Perdón? ¿No sería U sub t? U sub t, cierto. Perfecto. ¿Vale? En realidad, esto una vez que uno le coge la dinámica es más un ejercicio de concentración y de no perderse lo que uno está escribiendo que realmente de hacer cuentas, porque no hay, simplemente la regla de la cadena. Vamos a reunir todo una vez más, igual que antes. Entonces, fijaros que en URR solo tengo este término y multiplicaría un seno cuadrado, ¿vale? En UTT solo tengo este término, que multiplica un coseno cuadrado partido por R cuadrado. En URT tengo dos términos, este y este, y que aparece coseno seno partido por R, y aquí aparece seno coseno partido por R, que ya directamente lo sumo, sale 2 seno coseno partido por R, ¿vale? Y luego los términos de la derivada primera, que son el U sub R por el coseno cuadrado de t partido por R, este de ahí, y el U sub t que tengo aquí, que fijaros que estas R se van y queda otra vez menos 2 seno coseno partido por R cuadrado, más U sub t menos 2 seno coseno partido por R al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Y entonces ya haciendo lo que es el laplaciano, que es la XX más la UI, sumando, pues esto queda bastante más simplificado, porque hay muchas cosas que se van. Si os fijáis en esta línea y en esa otra, pues el URR multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea que queda un URR limpio, ¿vale? Esos términos se van. El UTT y el UTT también, sacando factor común, quedaría seno cuadrado partido por R cuadrado más coseno cuadrado partido por R cuadrado, que es 1 partido por R cuadrado por el UTT. ¿Vale? Ese sería el segundo. El URT, fijaros que este término y este término cancelan, porque son 2 seno coseno partido por R y menos 2 seno coseno partido por R, así que eso desaparece. En U sub R tengo seno cuadrado partido por R más coseno cuadrado partido por R, otra vez sale seno cuadrado más coseno cuadrado por 1 partido por R. Y el U sub T, pues aquí aparece un 2 seno coseno partido por R cuadrado y aquí un menos 2 seno coseno partido por R cuadrado, también cancela. ¿Vale? Por lo tanto no queda nada más. Queda mucho más reducido. Y este es el laplaciano. Eso es el laplaciano en polares. ¿Vale? Guardarlo por ahí porque es un ejercicio en el que luego se usa y en cualquier caso, bueno, pues es algo bastante habitual pasar el laplaciano a polares. Ya, bueno, pues lo habéis visto una vez, no creo que haga falta volver a hacerlo nunca más, pero bueno, es un ejercicio sencillo de cambio de variables. Si habéis entendido cómo funciona, si sois capaz de reproducirlo, pues bueno, pues el cambio de variable es esencialmente siempre así, es decir, no hay mucho más que simplemente controlar un poco lo que se está haciendo. ¿Vale? Es aplicar la regla de la cadena una y otra vez. Por supuesto se puede hacer mucho más eterno si pasamos a derivadas superiores y tal, pero básicamente no tiene más, ¿vale? Bueno, pues vamos a finalizar con un par de detalles el tema.
Vamos a terminar con un breve comentario realmente. Bueno, pues aquí aparece como una sección entera, pero en realidad no nos vamos a meter en detalle y simplemente va a ser puramente ilustrativo. Las ecuaciones de segundo orden, que ya he dicho que son las que realmente vamos a resolver y que son las que se estudian, pues porque son las vinculadas a los fenómenos más habituales, pues se pueden clasificar si uno hace un determinado cambio de variable, que yo no voy a hacer con detalle, pero bueno, básicamente una ecuación de segundo orden lineal obedece a una estructura de este estilo. Donde estoy suponiendo solamente el caso 12, ¿vale? Estoy suponiendo que lo que tengo es una función de dos variables. Se podría hacer para funciones de más variables y esencialmente es casi lo mismo, lo que pasa es que es mucho más aparatoso de realizar, pero en esencia, digamos, la naturaleza de lo que se hace es similar, salvo engorros de tipo calculístico, ¿vale? Pero típicamente una ecuación de segundo orden lineal obedecería a una expresión de este estilo, donde he separado, digamos, lo que es el segundo orden de todo lo demás. Entonces me quedaría un coeficiente por la UXX, un coeficiente que se suele escribir así por motivos decorativos realmente y porque las cuentas salgan más limpias. Se escribe como 2 a su 1, 2, pero no sería más que otro coeficiente por la UXY, por el término cruzado, un coeficiente por la UY, lo que sería la segunda derivada, y luego lo que va en primera derivada y lo que vaya en la función y demás, pues se quita. De hecho, incluso esto podría ser eventualmente no lineal y hablaríamos de ecuaciones cuasi lineales, ¿vale? Pero bueno, en principio eso no es especialmente relevante. Lo relevante aquí es que si uno hace un adecuado cambio de variable, escrito así, el cambio de variable se puede llevar a cabo. Si estos son coeficientes constantes, si son números, el cambio es muy sencillo. Si no son números, pues el cambio podría ser un poco más latoso, pero esencialmente se puede hacer también, no hay técnicamente un problema en eso. Esto nos permite hacer que las ecuaciones se reduzcan a uno de los tres siguientes tipos, ¿vale? De hecho, si A12 menos al cuadrado menos A11 por A22 es igual a 0, si se verifica esa cuenta de ahí, al final uno es capaz de llevar esta ecuación a un cambio que es básicamente una derivada pura igual a f, a una nueva f, ¿vale? Solamente digamos que desaparece la otra variable y la ecuación queda de segundo orden de este estilo, y esto es lo que se conoce como el caso parabólico. Y las ecuaciones de este estilo son las llamadas ecuaciones parabólicas, ¿vale? Las ecuaciones parabólicas. Y el típico ejemplo de ecuación parabólica puede ser la ecuación del calor, en la que nosotros escribimos siempre el término en U sub t, el término de primer orden, que digamos que desaparece. Por poneros un ejemplo, es como si pensáis en las cónicas, y en las cónicas la parábola es la que tiene solamente un término al cuadrado, ¿vale? Pues aquí viene a ser como el caso parabólico en las EDP, sería el que solamente aparece una de las derivadas de segundo orden, ¿vale? Una de las variables de segundo orden aparece en la derivada. La ecuación del calor es el ejemplo clásico de ecuación parabólica. Esto realmente hace que todas las ecuaciones de ese formato, todas esas ecuaciones que entran dentro de ese caso, sean tratadas de forma similar, ¿vale? De forma similar. Y es bastante diferente de lo que ocurre cuando nos encontramos con los otros casos. Los otros casos son, pues, el caso hiperbólico, en el que se da esa relación entre los coeficientes, ¿vale? Y entonces esto conduce a una ecuación del tipo UXX menos UII igual a la F, ¿vale? La ecuación clásica en este caso es la ecuación de onda, la UTT menos UXX igual a 0. Es un típico ejemplo de ecuación hiperbólica, ¿vale? Y siguiendo el mismo comentario, este tipo de ecuaciones, pues todas corresponden a una gran familia que tiene una serie de características comunes, por así decirlo. De hecho, el estudio de estas ecuaciones se particulariza para cada caso, para las parabólicas, para las hiperbólicas y para el último que voy a escribir, que son las elípticas.
en las que se da lógicamente la otra desigualdad, y cuyo ejemplo clásico y paradigmático es la ecuación de Laplace o de Poisson, la UXX más la UI igual a F, y pues eso, esta es la ecuación de Laplace. Entonces, fijaros que son pequeñas variantes. Uno dice, bueno, simplemente hay un signo, y básicamente estamos acostumbrados a que esto para nosotros sea lo mismo, esto es un pequeño signo, aquí no hay un término y tal, pero son radicalmente distintas. Son ecuaciones radicalmente distintas. El caso elíptico, este es el parabólico, este no es el escrito, es el hiperbólico. Y este es el elíptico. Conduce a tres familias diferentes de ecuaciones de segundo orden, cada una de las cuales se estudia de forma diferente, de forma independiente, porque las técnicas que se pueden aplicar para un caso no funcionan para el otro. Numéricamente se comportan diferentes, los métodos numéricos que se usan para resolver ecuaciones de un tipo no funcionan para las otras, hay que adaptar el método a cada tipo. Las pruebas de existencia para cada caso y las propiedades internas de esas ecuaciones pues son exclusivas para las hiperbólicas, para las parabólicas, para las elípticas, y en definitiva el mundo de las ecuaciones en derivadas parciales y la gente que estudia ecuaciones en derivadas parciales se reparte entre cada tipo, es decir, hay gente que estudia elíptica, hay gente que estudia parabólica, hay gente que estudia hiperbólica y no se cruzan. Alguien, por supuesto, puede hacer más de una cosa, pero típicamente cuando tú desarrollas una técnica para estudiar un tipo, funciona para ese tipo, no funciona para el resto. O sea, son técnicas separadas, son mundos distintos. Es bastante curioso porque aparentemente uno dice, bueno, pues son ecuaciones de segundo orden, esto más o menos siempre es igual, pero en realidad no son siempre igual. Por poner un pequeño ejemplo, la diferencia es como las ecuaciones diferenciales de segundo orden que tienen, digamos, tres tipos de raíces, ¿no? Las raíces dobles, las raíces reales y las raíces complejas, y cada tipo de solución genera comportamientos diferentes. Bueno, pues en este caso no es que el tipo de solución genere comportamientos diferentes, es que la ecuación en sí se comporta de forma muy distinta y para analizarla se requieren técnicas muy depuradas en cada caso. Entonces, típicamente os vais a encontrar con libros de ecuaciones parabólicas o de ecuaciones elípticas o de ecuaciones hiperbólicas. Los libros generales, pues, dedican capítulos separados a cada cosa porque son completamente distintas. O sea que estudiar ecuaciones en derivadas parciales requiere técnicas muy depuradas. Se puede ver qué cambios se produce y se puede analizar, pero bueno, pues nosotros con el tiempo que tenemos pues no va a dar a mucho, así que simplemente lo voy a dejar aquí. Y bueno, pues si encontráis estas palabras y el libro, pues sepáis simplemente que se refiere a los tres tipos que se estudian para estas ecuaciones, ¿vale? Y estamos hablando solo de las lineales. Cuando pasamos al mundo no lineal la cosa se complica aún más, ¿vale? Bueno, pues para finalizar el tema, unos comentarios sobre los tipos de problemas que realmente vamos a resolver y que necesitamos para que un problema vaya a tener solución única, que en definitiva es lo que uno busca. Este es el 3. Ya hemos visto en algunos de los ejemplos que he puesto así, que hemos resuelto de forma sencilla, que bueno, pues lo que uno tiene como solución de una ecuación en derivadas parciales en la que no hemos puesto ninguna condición adicional es una inmensidad de funciones que pueden ser solución, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata aquí? Pues de ver qué tipo de condiciones yo puedo poner en un problema para que tenga solución única, que al fin de cuentas, pues si uno está estudiando un fenómeno físico a través de una ecuación en derivadas parciales, lo que espera es que ese fenómeno responda a una situación concreta. Claro, no puede ser que haya infinidad de soluciones para la misma situación, porque entonces no estamos describiendo la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, en función del tipo de problema, vamos a tener unas condiciones u otras, y todo depende esencialmente de la ecuación y de dónde estemos planteando esa ecuación, del sitio donde uno está resolviendo esos problemas. Típicamente uno busca, lógicamente, existencia, unicidad, y además es muy habitual en todo este tipo de estudios buscar lo que se llama la dependencia continua respecto de los datos. Es decir, que si uno varía un poquito los datos, la solución varía un poquito.
En caso de que eso no sea así, encontramos problemas que son bastante más difíciles de tratar y bueno, pues ahí aparece esa historia que os comenté de la teoría del caos y demás, pero normalmente en este tipo de estudios, cuando uno ve los libros de parabólicas, de hiperbólicas y demás, uno busca existencia, unicidad y dependencia continua de los datos, lo que se llaman problemas bien planteados, ¿vale? Los problemas que no verifican alguna de esas condiciones, pues son problemas que generan otro tipo de dificultades. Entonces vamos a ver una familia, una colección de diferentes tipos de problemas para cada una de las ecuaciones que vamos a tratar. Y bueno, voy a empezar con la más sencilla, que es la ecuación del calor. ¿Y qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas tengo? Voy a plantear la ecuación del calor, típicamente la U sub T menos U sub XX, 1D. Voy a considerar dato homogéneo, aunque ahí realmente eso sería un poco irrelevante. Eso va a tener infinitas soluciones, por lo que no planteo nada más. Y entonces, ¿qué es lo típico? Bueno, pues todo depende esencialmente de dónde plantee el problema. Entonces, aquí la X puedo considerarla en todo R, en todo R, es decir, el X es una variable que puede ser cualquier valor real, y la T típicamente se considera un intervalo temporal que normalmente tiene un inicio. Eso es lo habitual, no se considera T en todo R, sino T a partir de un valor y típicamente ese valor suele ser el 0. Bueno, pues para que este problema esté bien planteado, únicamente necesito darle una condición inicial. Dar una función U sub 0 conocida, eso es un dato, de manera que el valor de la función, aquí mi función tiene dos variables, la X y la T siempre, pues el valor en T igual a 0 sea una función conocida. Si uno piensa que está modelando esto, hablaríamos de una varilla infinita, de longitud infinita, el eje real, que es una varilla, está sujeta a la ecuación del calor, no hay fuente, es decir, no estoy metiendo ningún calor adicional, y sencillamente le doy una temperatura inicial, y esto es lo que está generando esta función de aquí, sería conocer la temperatura inicial de la varilla. Si yo conozco la temperatura inicial de la varilla y la dejo actuar, pues en función de esa función, de ese dato inicial, y de la propagación del calor, pues esencialmente esa temperatura se irá difundiendo a lo largo de la varilla y aparece la solución. Esto es lo que se conoce como un problema de Cauchy, o un problema de valores iniciales para la ecuación del calor. ¿Vale? Ese problema, tal y como está planteado, tiene solución, es única y además hay dependencia continua respecto de los datos, siempre y cuando el dato sucede no sea excesivamente raro, que bueno, pues tampoco me dedico a preocuparme por eso, ¿vale? Completamente diferente es la situación en la que en lugar de considerar una varilla infinita, considero una varilla finita, es decir, un segmento, simplemente un trozo. Entonces la ecuación en este caso la plantearía para los valores de X en un intervalo AB. Típicamente se considera abierto, porque las ecuaciones, pues para que haya derivadas necesito que el conjunto sea abierto, para que en la frontera puedan ser cosas raras. T sigue siendo algo a ser mayor que 0. Lógicamente voy a dar un valor inicial, ¿vale? Una función que es la temperatura inicial en la varilla, pero aquí necesito, para garantizar la existencia y la unicidad de solución, necesito imponer condiciones en los extremos de la varilla, ¿vale? Quizás en una varilla no se entiende tan bien, pero si lo pensáis desde el punto de vista tridimensional, por ejemplo, si uno quiere analizar el calor en esta habitación, no solamente hay que ver lo que pasa en la habitación, qué temperatura inicial, sino hay que ver qué pasa con las ventanas, hay que ver qué pasa en los bordes, porque no es lo mismo que tengamos la ventana abierta que no la tengamos abierta, ¿vale? Y no es lo mismo que esté pegando el sol ahí o que no haya sol. Entonces, las condiciones en la frontera, que se llama, las condiciones de contorno, son esenciales para determinar qué es lo que va a pasar en este tipo de problemas. Entonces aquí es necesario conocer qué ocurre en el extremo A de la varilla para cualquier tiempo t, y esto sería una función que voy a llamar UV sub A, y qué ocurre en el extremo B para todo tiempo t. Claro, no es lo mismo que yo conozca si el sol está pegando en el momento inicial o que se siga pegando el sol durante toda la mañana. La temperatura va a variar. Entonces necesito conocerlo en los extremos, ¿vale? En este caso en los extremos de la varilla, qué ocurre en la frontera de la varilla y en todo tiempo t, ¿vale? Aquí esto es válido para todo t mayor que 0, esto es válido para x en AB. Y esto es lo que se conoce como un problema de contorno.
¿Vale? Eso es lo que se conoce como un problema de contorno para la ecuación del calor, donde en este caso el contorno, claro, si uno piensa que es el contorno, que es el borde, que es la frontera, esencialmente, pues en un intervalo la frontera son los dos extremos, en este caso el x igual a y el x igual a b, ¿vale? Este problema así planteado también tiene solución única, ¿eh? Esto es si fuera en el caso 1D. ¿Qué ocurre en un caso multidimensional? ¿Qué ocurre si lo que tengo es la temperatura de una membrana, de una lámina o de simplemente un objeto tridimensional o lo que sea, en definitiva? La ecuación del calor multidimensional en n dimensiones, es decir, mi variable x es ya n variables. Voy a llamarla x, no le voy a poner la barra del vector, simplemente x, ¿vale? Del mismo modo, tengo una función que depende de x, depende del tiempo, o sea que en este caso tengo n más 1 variables, tendría las variables espaciales, que en este caso he puesto n por no poner 2 o 3, pero son variables espaciales, y la variable temporal. La ecuación obedecería a la ut menos el laplaciano de u igual a 0, en el caso homogéneo, o igual a f si tuviéramos una fuente externa, ¿vale? Del mismo modo necesito una condición inicial. Aquí, bueno, en lugar de hacerlo en infinito, lo voy a hacer simplemente en un dominio omega. Omega es un subconjunto de Rn, normalmente acotado. Se puede hacer no acotado también, pero normalmente acotado. El t va a ser positivo. Pensar en esta habitación, por ejemplo, o sea, mi omega es un recinto de R3, ¿vale? Una habitación. La ecuación del calor se escribirá de esa forma, u sub t menos el laplaciano de u. Con la condición inicial, necesito la temperatura inicial de la habitación. Claro, no es lo mismo que ver en la evolución del calor si aquí hace 2 grados por la mañana a que haga 20 grados. Es decir, depende de la condición inicial y va a depender de la condición de contorno. La condición de contorno en este caso se suele escribir de esta forma. La u en xt igual a una función, voy a llamarla v sub 0 de x, t, pero el x lo tengo solo en la frontera de omega, ¿vale? Esto es la frontera, que es el borde. La frontera de omega, ¿vale? El borde, el contorno de omega. Es decir, necesito conocer lo que ocurre en el instante inicial, pero necesito conocer qué pasa en las paredes, ¿vale? Tengo que conocer lo que pasa en las paredes, además, en todo tiempo, en todo instante temporal. Porque si pierdo esa información, la solución deja de ser única, esencialmente. O sea, no puedo definir el problema de forma única. Bueno, pues esto es lo que se llama un problema de contorno para la ecuación del calor, en el que lo que estoy dando es la temperatura en la frontera, la temperatura en el borde, la conozco, necesito conocer esa temperatura en el borde. Si no tengo esa información, el problema no estaría bien planteado, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurre en ocasiones, y especialmente con la ecuación del calor, que se entiende bastante bien, es que no es una cuestión de saber la temperatura, sino a veces es una cuestión de saber si está entrando o está saliendo calor. Por ejemplo, si tengo una ventana abierta. Si tengo una ventana abierta, ¿qué va a pasar? Pues que hay un flujo de calor que se escapa. Yo ahí no tengo controlado la temperatura. Lo que sí tengo controlado es que el flujo del calor se está escapando, hay un movimiento del calor. Y entonces, en lugar de una condición de este estilo, en el que estoy dando la temperatura, que es como si tuviera ahí un radiador puesto o algo fijo, lo típico en un problema de calor es conocer el flujo. El flujo de calor es la variable, la derivada, es la variación de calor. Entonces, en lugar de conocer el valor de la temperatura, típicamente lo que se suele conocer es la derivada normal de la temperatura. Recordad, esto es el gradiente por la normal, o sea que básicamente no es más que el flujo de calor, que es el gradiente de calor, multiplicado por el vector normal. Y este vector normal de aquí, esta n, esto es una n, no es la u, esta n es el vector normal a la frontera. El vector normal es el vector perpendicular. Básicamente lo que necesito, claro, si yo tengo un recinto y quiero saber cómo está atravesando el calor, pues lo que necesito es controlar en qué dirección, cuánta cantidad de calor se está moviendo
en la dirección normal de la frontera, que es la que me dice lo que sale o lo que entra, dependiendo del signo, ¿vale? Entonces, esta condición que se da también en la frontera, ¿vale? Que se da en la frontera, es una condición típica de flujo de calor. Entonces, o bien marco la temperatura, o bien marco el flujo. Normalmente los problemas aplicados, digamos, lo que uno puede controlar mejor es el flujo de calor. Mucho mejor que la temperatura exactamente. Mantener una temperatura estable en un sitio pues puede ser más complicado o digamos que es menos realista el saber exactamente lo que ocurre. Pero sí, si hay calor o no. Si está metiendo calor una fuente externa y está entrando calor por ahí, sí que lo puedo controlar. Bueno, pues estas dos condiciones son complementarias, es decir, o se tiene una o se tiene otra. La primera se llaman condiciones tipo Dirichlet, ¿vale? Y la segunda se conocen con el nombre de Neumann. Neumann o Neumann, como sea que se pronuncie, ¿vale? Es alemán en cualquier caso. Las tipo Dirichlet me dan el valor de la función y las tipo Neumann me está dando el valor de la derivada normal a la frontera, ¿vale? Por ejemplo, en el caso 1D, estas serían condiciones tipo Dirichlet, porque estoy dando el valor de la función en los extremos, pero también podía haber dado el valor de la derivada normal, pero claro, en este caso, como es 1D, la derivada normal es simplemente la U sub X. Entonces, una condición de Neumann para la ecuación del calor 1D sería una cosa del estilo, la derivada en X, en el punto A, vale una, pues llamo VA, o la derivada en X, en el punto B, una VB. ¿Vale? Esto serían unas condiciones tipo Neumann, unas condiciones de flujo, en este caso en la varilla. Estaría viendo cuál es la variación de temperatura en los bordes, no un valor exacto, sino la variación, el flujo de calor en definitiva. ¿Vale? Entonces, en el caso 1D, pues esa condición de frontera se obtiene de ese modo. ¿Vale? Y es más, es posible que las dos condiciones se obtengan de forma simultánea, pero no en el mismo trozo de frontera, sino en trozos distintos. Es decir, es posible que yo en un trozo de la frontera sepa que hay una temperatura fija y en otro trozo de la frontera sepa que hay un flujo de calor. O en este caso, por ejemplo, en la varilla, yo podría tener que en A el valor de U lo conozco y en B lo que conozco es el valor de la derivada. Entonces hablamos de problemas mixtos, problemas en los que en un trozo de frontera hay una condición Dirichlet y en otro trozo de frontera hay una condición Neumann. ¿Vale? Esas dos cosas pueden suceder simultáneamente. Lo que no puede ocurrir es Neumann y Dirichlet a la vez en el mismo trozo, pero sí separar la frontera en trozos y en un trozo tener una cosa y en otro trozo tener otra. Imaginaros, no sé, una habitación en la que aquí tengo valores fijos y aquí tengo flujos de calor, porque tengo ahí claramente una condición que me dice que es lo que está pasando en un sitio y tengo otra condición que me está diciendo lo que pasa en otro. Entonces eso es perfectamente válido, ya lo veremos en algunos problemas en los que hay condiciones tipo mixtas que se llaman de Dirichlet y de Neumann, ¿vale? De hecho, la condición clásica de flujo suele ser poner aquí un 0, ¿vale? Que esencialmente lo que significa es aislamiento. O sea, si no hay flujo en la frontera significa que tú tienes aislado tu recinto y ni está entrando ni está saliendo la calor, o sea, tienes un dominio perfectamente aislado y entonces no hay transferencia de calor en ningún sitio, ¿vale? Esa es la condición más habitual cuando se trata de problemas aplicados, ¿vale? Bueno, pues veremos mañana algunos ejemplos más de problemas para las otras ecuaciones, pero básicamente ya son variantes de estos.